Mi nombre es Rodrigo Reyes. El mío es Eduardo San Juan Breña. Estamos aquí para presentar una película que realizamos junto con Eduardo, que se llama 499, y que la película narra las vivencias de un conquistador que es transportado del siglo XVI a nuestro tiempo, al siglo XXI, y que en esa ruta tiene que escuchar los testimonios de personas que han sido sometidas a la violencia. El conquistador arranca desde Veracruz, caminando hasta la Ciudad de México, lo que él conoció como Tenochtitlan, y en esa ruta va conociendo a familiares de periodistas asesinados, a una madre que está buscando a su hijo desaparecido, a un poeta indígena tratando de preservar su lengua, y por fin llega aquí a Tlaxcala, Pisaco, al albergue Sagrada Familia, y conoce los testimonios de nuestros hermanos y hermanas migrantes que le cuentan un poco de lo que ha sido su vivencia del éxodo, ¿no? Y el conquistador tiene que confrontarse con esa crisis de refugiados que tenemos atravesando nuestro país. La película empezó a caminar por este concepto de traer a personas del pasado, ¿no? Y al principio eran muchas, pero al investigar nos dimos cuenta de que el personaje más importante de todos los que podríamos resucitar no era ni Moctezuma ni la Malintzin, era el conquistador, porque justamente en México es el villano de la historia, es el monstruo debajo de la cama. Entonces queríamos traerlo a la luz, no solo para que él confrontara a México, sino que los mexicanos también lo confrontaran, porque es incómodo verle, ¿no? Pero ese personaje representa todo un bagaje simbólico que existe en México: el racismo, el clasismo, ¿no? El colonialismo, que aún perdura. Ayer estábamos en Cholula hablando con un profe de ahí que decía: la conquista sigue aquí, mi pueblo sigue enfrentándose a esta conquista lingüística, cultural. Nosotros nos inventamos este personaje para poder captar esa realidad interior de la cultura mexicana, ¿no? Y que dialogue su pasado con su presente para quizás imaginar otro futuro, ¿no? Lo que se ha conseguido ha sido que no se haga un documental al uso, sino que se use más el lenguaje cinematográfico, más que explicar todo literalmente o basarnos en contar hechos históricos o buscar culpables o inocentes. Pues se llega de una manera más orgánica, exponiendo directamente los temas, ¿no? Porque la premisa que tiene este documental es que el conquistador escuche, y eso es lo que le llega al público, esa escucha, ¿no? del conquistador, y al final lo que se le da a estas personas que participan en el documental es esa voz. Y ahí pues nos lanzamos y fuimos construyendo como un método de trabajo casi en el día a día del rodaje. Que llegábamos al sitio, veíamos cómo lo íbamos a hacer, y de una forma orgánica se proponían las escenas y se iban improvisando un poquito todo. Ajá. Y lo más importante, digámoslo así, que tenía que suceder es que el personaje escuchara, ¿no? Todos estos testimonios. Justamente la conquista de México, yo creo que no se dimensiona a nivel de la historia universal la importancia de ese acontecimiento. Yo diría que es incluso más importante que la llegada de Colón, porque es con la llegada a México que se detona la escala masiva del colonialismo moderno. Por supuesto que fue la corona española la que vino, la que impuso y la que hizo con más o menos acierto, ¿no? La historia está ahí, hay que contarla, además, hay que contarla como es. Yo pienso que sí que hay que reconocer, y a día de hoy en España no se reconoce como se debería reconocer. Sí que es verdad que en estos últimos años cada vez más personas pues estamos sabiendo que no fue tan bonito como nos lo contaron. Precisamente por eso creo que la historia es tan poderosa y el poder siempre la quiere controlar, porque a partir de ahí construyes
el origen, el presente y el pasado de un pueblo. Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué diferencia hay entre hace 5 siglos y hoy en términos de la violencia? ¿Qué diferencia hay entre la quema de todo el conocimiento indígena que había en los códices mayas y el asesinato de un periodista? En el fondo de las cosas no creo que haya una diferencia fundamental, porque se está borrando la historia, se está reescribiendo la historia y se está imponiendo otra historia, se está imponiendo un silencio. Cuando matan a un periodista, eso jamás se recupera, esa voz jamás se va a recuperar. Ese miedo crece y México, desgraciadamente, tiene muchísimos periodistas asesinados, y así nos podemos ir con cada tema, ¿no? Incluyendo la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la conquista estuvo cargada de muchísima violencia sexual. Hoy en día tenemos una crisis tremenda de feminicidios. Entonces el conquistador va comprendiendo o va escuchando cómo se hacen estas réplicas de la violencia, ¿no? Las formas son distintas, pero la esencia sigue siendo la misma. Justo esta gira, gran parte de la razón por la que estamos en el camino de Cortés es porque queremos ver a nuestros amigos, queremos presentarles la película, queremos escuchar sus reacciones, convivir con ellos, ¿no? Reconectar, y que no se quede la película nada más en algo que sacamos y que se fue a festivales y ganó premios y luego va a ir a salas y tal, ¿no? Sino que se valide esa conexión humana que le dio fruto a la película, porque al final colaboramos. Yo creo que las personas que aparecen en 499 nos demuestran lo que es una resistencia y lo que es tener resiliencia para contar sus historias, para luchar, para insistir. Y ahora que hemos regresado, eso es lo que hace este viaje agridulce, ¿no? Porque nos damos cuenta de que para algunos de nuestros amigos sus casos no han cambiado, sus situaciones no han mejorado, no ha llegado la justicia. Pues que sí que impresiona. Sí que es verdad que en España llegan las noticias de que México es un país muy inseguro y que hay mucha violencia. Es más, cuando alguien viaja hacia acá, le recomiendan no salirse de los canales turísticos directamente porque puede peligrar su vida, ¿no? Y es así. Yo creo que es nuestra responsabilidad como mexicanos hacernos cargo de esa herencia. Nos toca a nosotros, no nos toca quedarnos en la crítica de que, ay, miren los españoles lo que nos hicieron y cambiemos el nombre en Noche Victoriosa. Muy bien, ¿qué estás haciendo por los pueblos originarios? ¿Qué estamos haciendo por ellos a nivel sociedad? Todos participamos del prietismo y del clasismo de nuestro país, ¿no? Entonces hay que tener eso claro, ¿no? De que la historia no está ahí para reconfortarnos. Debe ser incómoda la historia, debe de movernos a cuestionarnos, porque seguimos continuando con muchos errores, yo creo, muchos dolores.